Este es mi hijo, que tiene 14 años, es mi ayudante. Él los acepta y les contesta los mensajes y me avisa cuando hay mensajes. Bueno, les voy a contar un poco cómo se piensa UBA 21, o CBC, o UBA, o análisis, o cualquier introducción a casi todas las universidades, pasa más o menos lo mismo. Hay un montón de cosas que técnicamente ustedes tienen que traer en su mochila de conocimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay varios casos. Alguno me va a decir, yo hace 20 años que no toco nada y la verdad que no me acuerdo nada del secundario. Otra va a venir y me va a decir, yo terminé el año pasado, pero mi colegio era un desastre, no aprendí nada o no me acuerdo nada, yo odio matemáticas, siempre me fue mal, bueno, así un montón, un abanico gigante de posibilidades. Pero la universidad no tiene tan en cuenta eso. Me digo que es un problema de ustedes. Después podemos discutir si está bien o está mal, no sé, no importa. Pero algunas cosas ustedes ya las tienen que traer de antemano. ¿Yo qué es lo que trato de hacer? Yo lo que trato de hacer es de suponer que no saben un montón de cosas que deberían saber, pero tampoco vuelvo tan atrás para no. Porque imagínense que alguien que ya entiende un montón de cosas o que sí trae esos conocimientos y se pone a ver una clase y dice, esto es un embole, ya lo sé todo. Y alguien que no tiene todos esos conocimientos previos, si yo voy muy rápido, mira todo y parece que está viendo, no sé, en chino, que no entiende nada. Entonces la idea es buscar un término medio. Entonces trato de organizar las clases de esa manera, de encontrar un término medio en el cual pueda decirles qué cosas necesitan y poder avanzar a la vez. Entonces, retroceder y avanzar, pero avanzar constantemente. Por eso el canal, por eso los apuntes y por eso un montón de cosas que trato de complementar con las cosas que no entienden. Y siempre pregunten. Yo sé que acá, a mí me cuesta mucho esto porque sé que hablo para nadie, parece que hablo. Sé que es raro, porque yo sé que hay gente del otro lado, pero en general suelen no contestar mucho. Entonces me acostumbré, al principio preguntaba algo y me quedaba esperando, no había respuesta y se hacían unos baches. Bueno, ahora me acostumbré, hablo, termino con la garganta rota, pero bueno, hablo y no dejo baches. Pero si alguien se desactiva el micrófono y me dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Es un placer escuchar otra voz que no sean una idea. Así que bienvenidas sean las preguntas y serán contestadas, no hay preguntas tontas, todas las preguntas serán contestadas con amor. Bueno, un primer tema que es fundamental, más allá de que ustedes tienen una práctica cero, un primer tema que es fundamental es el de inecuaciones. Para entender inecuaciones, tenemos que saber un par de cositas previas. Y las cosas previas que tenemos que saber, que son fundamentales, es los conjuntos numéricos. ¿Por qué inecuaciones es un tema clave? Porque inecuaciones es el primer tema que van a ver que entra en un parcial. Es el primer tema de todos los que van a ver que entra en un parcial. Cuando agarren la práctica 0 y mitad de la práctica 1, casi todos esos temas van a ser una especie de repaso, no son temas que van a entrar, que se los van a tomar directamente en el primer parcial. Entonces, inecuaciones es el primer tema de parcial. Ahora, ¿podemos entrar directamente en inecuaciones? Todavía no. Yo voy a hacer, tenemos, a ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y 34. Bueno, tenemos un montón de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es esto. Plan. Ya vamos a ver inecuaciones. Voy a hacer una introducción previa de una de las cosas que deberían saber y que muchas veces o no lo saben o no lo tienen en claro, que son los conjuntos numéricos. Esto es clave, entender cuáles son los conjuntos numéricos en matemática o en todas las ciencias es fundamental. Nosotros tenemos como conjuntos numéricos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, al conjunto n. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son los números que originalmente se usaban para contar, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces son enteros
y son positivos. Como su primera aplicación técnicamente fue contar, el 0 no estaba incluido en los naturales, porque si no tenés 0 no hay nada para contar. Entonces los números naturales van a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y son infinitos. Después de los números naturales aparecen los números enteros. Y los números enteros son todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Aparece el 0 y los negativos enteros. Esos son los números enteros. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, todo lo mismo que los naturales, pero también para el otro lado. Y acá aparece la primera curiosidad que vamos a ver en este curso 2021, primer cuatrimestre. La primera curiosidad es esta. No todos los infinitos son iguales. Hay distintos tipos de infinitos. Hay un montón de tipos de infinitos. De hecho, hay infinitos tipos de infinitos. En los números naturales tienen un infinito que se llama Aleph. El Aleph es el infinito de los números naturales. El Aleph era un libro de Borges también, ¿no? El Aleph es el infinito de los números naturales. Ahora, la pregunta sería, ¿los números enteros van a ser más grandes, el conjunto de números enteros, ¿va a ser más grande o más chico que el de los naturales? Bueno, la respuesta automática, la que nos sale automático, sería, si los naturales van desde el 1 hasta más infinito, y los enteros van desde el 1 hasta más infinito, y también desde el 1 hasta menos infinito, esto pareciera ser bastante más grande que esto. Por lo menos parecería ser el doble más el 0. Pero no. El Aleph es el infinito de los números naturales y también es el infinito de los números enteros. Entonces, cuando hablamos de números naturales y números enteros que son infinitos, estamos hablando del mismo infinito. Entonces ya ahí la cabeza empieza a decir, esto no tiene sentido, esto es ridículo, esto no puede ser. Bueno, esas cosas que nos empiezan a pasar es lo que hace que el infinito sea algo bastante más complejo que lo que nosotros imaginábamos previamente o esa noción que teníamos del infinito. El infinito es algo más complejo. Entonces, hay un esquema que yo lo hago siempre, aunque creo que está mal, es que pongo los números naturales acá, como si fueran una bolsa, esa bolsa la agrando un poco más y agrego los números enteros. Entonces, ¿los números naturales están incluidos adentro de los enteros? Sí, viendo este esquema sí, pero pensándolo en un conjunto infinito, no, porque tienen la misma cantidad de elementos. Tienen los mismos infinitos, tienen Aleph cantidad los dos. Pero, bueno, permítanme hacer este esquema, así se nos hace más fácil como acomodar esos conjuntos numéricos. Después de este conjunto numérico aparecen los números racionales, los de la Q. Los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son todos los que se pueden escribir en fracción. Son los que se pueden expresar en fracción. Ahora, primer punto. El 3, el 2, ¿es un número racional? Sí, porque el 2 es 2 sobre 1. También el 2 es 8 cuartos, por ejemplo. 6 tercios. 6 tercios es 2. 8 cuartos es 2. 2 sobre 1 es 2. O sea que el 2 es un número racional. Y los números enteros, todos los números naturales y todos los números enteros también son números racionales. Entonces podríamos decir que el conjunto de los números racionales se agranda un poco más y contiene a los naturales, contiene a los enteros y ahí se agranda a los racionales. Entonces, pensemos esto. A la hora de decir, ¿un número natural es entero? Sí, porque está dentro de los enteros. Pero un entero no es un número natural. ¿Un número natural y un número entero es un racional? Sí, pero un racional no es entero y no es natural. Bueno, esas son las lógicas. ¿Qué quiere decir que son los que se pueden expresar en fracción? Todos los números enteros que se pueden escribir en fracción y los números decimales periódicos.
los que tienen infinitos decimales periódicos. Por ejemplo, si yo tengo el número 3,12, este número tiene decimales, pero finitos. Esta es una expresión decimal exacta, que tiene decimales finitos, que tiene una cierta cantidad de decimales. Este número, si yo lo quiero pasar a la fracción, voy a hacer 312 sobre 100. Bueno, ahí lo tengo expresado en fracción. Obviamente se puede simplificar, que creo que queda 156 sobre 50. Esto simplificado queda 156 sobre 50, se puede volver a simplificar, queda 78 sobre 25. 78 sobre 25 queda el 3,12 simplificado. Bueno, ahora, este número, el 3,12, como se puede escribir en fracción, es un número racional, entonces entra en los números racionales. Pero no es entero y no es natural. Ahora, ¿qué pasa con un número que tenga infinitos decimales? Como por ejemplo el 7,16 y el 6 periódico. Si yo tengo el número 7,16, este número va a ser 7,166666666, infinitas veces el 6. Ese es el número. Este número se puede escribir en fracción también. Se puede hacer el siguiente procedimiento. Se escribe 716 menos lo que no es periódico, 71, sobre un 9 por cada periódico y un 0 por cada decimal, sobre 90. Bueno, 716 menos 71 me va a dar un número sobre 90, esto es una fracción. Entonces, el 7,16 periódico es un número racional. Lo puedo poner dentro de los números racionales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, bueno, así también, miren, por ejemplo, el 3,18, todo periódico, este va a ser 3,18, 18, y así infinitas veces 18, y esto se escribiría ahí. 318 menos 3 sobre, como tengo dos decimales, y los dos son periódicos, 29, 99. Esto me quedaría 315 sobre 99. Ojo que esto, la calculadora hay una parte que la hace, pero hay una parte que no. Esperen que voy a agarrar la calculadora. ¿Cómo? Hay varios tipos de calculadora, hay que ver después cuál tiene cada uno o cada una. Yo voy a mostrarles con dos distintas. Tengo más también, pero vamos a ir viendo. Si usted tiene este número, el 3,12, por ejemplo, si en la calculadora escribimos 3,12, apretan el de fracción, que es el ABCS, que está ahí, y ahí me da 3,25. Cuando me lo da así de separado en 3, aprieto Shift y el de fracción, y me dice 78 sobre 25. Que eso es lo que yo había puesto por ahí, no se acuerda. Bueno, 78 sobre 25 es el número pasado a fracción. Pero ahora si yo tengo un número, y en esta calculadora, si ponen 3,12, ahí tienen que apretar este que dice SD. Y ahí me lo pasa a fracción, 78 sobre 25. Bueno, depende de qué calculadora es, cómo se trabaja también, que bueno, también debo un tutorial para usar calculadoras, que en algún momento lo voy a hacer. Ese podría ir al Instagram. Pero si tienen 3,18 periódico, este número, que es periódico, no tienen forma de ponerlo en la calculadora. Ahora, bueno, hay calculadoras gráficas, hay un Photomat, hay GeoGebra, hay Internet, Wolfram, y un montón de cosas que las vamos a ir viendo, las vamos a incorporar a las clases también, pero no se puede escribir en una calculadora común. Entonces, bueno, este procedimiento medio que se lo tienen que aprender igual. Lo mismo que el procedimiento de suma o resta de fracciones también lo van a tener que aprender porque después cuando trabajamos con expresiones algebraicas y todo eso lo vamos a usar. Pero bueno, tiempo al tiempo. Asíntotas también lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando los decimales son infinitos, como estos, pero no son periódicos? Entonces, por ejemplo, yo tengo un número, supónganse este número, 3,146775832 1, y así tengo infinitos decimales, y esos decimales
no tienen un periodo. No pasa que hay una cantidad de números que se repiten, que hay una secuencia de números que después se vuelve a repetir y después se vuelve a repetir y después se vuelve a... No pasa eso. El número ese va escupiendo aleatoriamente números así sin ningún periodo, sin nada concreto. Bueno, esos números son los que se llaman irracionales. Y son los de la I. Esos son los números irracionales. Los que tienen infinitos decimales no periódicos. Entonces, van aparte los números irracionales. Esto técnicamente es un error grave, que yo haga este conjunto más chiquito que este, porque el conjunto de los irracionales es mucho más grande que el de los racionales. Este infinito sí es más grande. Pero bueno, no importa, lo hago así por una cuestión de espacio. ¿Quiénes están en los números irracionales? Bueno, hay tres números que son famosos, tres números especiales. Uno que es muy conocido, que es el número pi, que nosotros lo conocemos como 3,14, y se usa, mucho se usa, en trigonometría sobre todo, pi 3,14, pero en realidad pi es 3,1415,9, etcétera, y tiene infinitos decimales no periódicos. Bueno, después cuando veamos trigonometría vamos a ver de dónde sale pi. Pero es un número irracional. Después está el número e, que es otro número también con el que vamos a trabajar, que es 2,718, etcétera. Le pongo el sombrerito para que no vean que es igual, sino que es aproximadamente. Ese es un símbolo también, el aproximado. Es como con el cosito de la ñ. ¿Cómo se llama el cosito de la ñ? No sé cómo se llama. Tiene un nombre, ¿no? Me sale diéresis, pero diéresis son los puntitos, no sé cómo se llama. La muesquita esa. Bueno, ese es un semejante, un aproximado. Y después está este número E también, lo vamos a trabajar un montón. De hecho, en límites, en logaritmo natural, se trabaja con el número E bastante. Y después hay otro número que es el número de oro. El número de oro es 1 más raíz de 5 sobre 2. Y acá este número de oro nos abre otra puerta. Si el número de oro tiene, que es 1,61, bueno, este número es recontra interesante. Siempre digo que si tienen tiempo, googleen y busquen la historia del número de oro y todas las particularidades que tiene, que está copado esta historia está copada. Hay libros y libros escritos de eso. Pero nos abre una puerta, acá hay un raíz de 5. Para que esto sea, que tenga infinitos decimales no periódicos, el raíz de 5 tiene que jugar un papel fundamental. Bueno, todas las raíces que no son exactas son números irracionales. Por ejemplo, si yo pongo raíz de 5 solo, es un número irracional. Raíz cúbica de 4 es un número irracional. Raíz cuarta de 2 es un número irracional. Bueno, todos esos son números irracionales. Entonces piensen que, por ejemplo, para acá, el 2 en los números naturales, solamente para el 2, yo puedo hacer la raíz de 2, la raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2, raíz quinta de 2, raíz sexta de 2, hasta infinitas raíces del 2. O sea que ya son infinitas todas las raíces que yo le puedo aplicar a un solo número de los infinitos números racionales. O sea que imagínense lo que es este conjunto. Es recontra remil infinito es ese. Bueno, ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Que todo este combo que les acabo de mostrar son los números reales. O sea que cuando hablamos de números reales, estamos incluyendo a todos estos números que están acá. Entonces, cuando vayan a trabajar con números reales, van a trabajar con todos estos números que tengan acá. Y en su materia, en todo lo que vayan a hacer ahora, a partir de ahora, ya sea matemática, análisis, CBC, en todo lo que vayan a hacer ahora van a trabajar con números reales. Van a usar todos estos números. Bueno, todos estos números hasta ahora técnicamente no los venían utilizando. Acá los van a usar a todos. Van a usar el número E, van a usar a pi, van a usar los números racionales, van a usar los enteros, van a usar los naturales, y para cada cosa van a usar un conjunto u otro. Entonces, por ejemplo, cuando vayan a ver series y sucesiones, se trabaja con números naturales nada más. Hay una parte de las series que trabaja solamente con números naturales.
Después hay cosas que trabajan con naturales y enteros, hay cosas que trabajan con reales, bueno. Entonces, nada, eso es importante que entiendan y puedan diferenciar esto. Bueno, no se asusten que esta clase queda grabada, después se las paso. Así que la van a poder volver a ver y van a poder volver a desglosar esto y entender este tema. Entonces, ya visto esto, vamos a ver una cosita. ¿Queda claro hasta acá? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Estoy solo? ¿Hay alguien? ¿Entienden? ¿Ya lo conocían? ¿No lo conocían? Genial. Bueno, acuérdense, no tengan miedo de preguntar. Los profesores siempre decimos, y las profesoras, pregunten todas las veces que quieran, y a la segunda pregunta ya empezamos, pero esto, ¿cómo no lo sabés? Bueno, yo no soy así. Me saco esa mochila. Si me preguntan 80 veces lo mismo, respondo 80 veces lo mismo, no pasa nada, estoy bien. Bueno, les prometí en ecuaciones, ya arranqué rompiendo el protocolo. Ahora les paso los horarios en cada grupo que vamos a tener, porque ahora a las 8 tengo una clase de álgebra. Si alguien va a cursar álgebra y se quiere quedar, se queda, si no, salen y entran los de álgebra. Pero les muestro una sola cosa rápida. Si yo tengo esto, por ejemplo, x más 2 es igual a 8. Esto es una ecuación. Nosotros ya sabemos que es una ecuación. Quiere decir, ¿qué número sumado 2 me va a dar 8? Bueno, paso el 2 restando, x es igual a 8 menos 2, x es igual a 6. Si alguien no sabe resolver ecuaciones, en mi canal está. Suscríbanse a mi canal, por favor, me dan una mano también. X es igual a 6. Entonces esta ecuación tiene una sola solución. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta ecuación? X más 2 es igual a 2 por x más... Vamos a ponerlo así, a ver. Vamos a cambiarlo un poco. Así no usamos el mismo x más 2. 2x más 4 es igual a 2 por x más 2. Acá, ¿qué tengo que hacer yo? Digo, bueno, dejo las x de un lado, lo que no tiene x del otro. Distribuyo 2 por x, 2x, 2 por 2, 4. Junto las x de un lado, 2x menos 2x es igual a 4 menos 4. 2x menos 2x es 0, 4 menos 4 es 0. 0 igual a 0. Bueno, ¿qué pasa acá? No tengo solución en eso. O sí tengo solución. Bueno, cuando queda 0 igual a 0, en una ecuación quiere decir que tienen infinitas soluciones. Esto tiene infinitas soluciones. Ahora, ¿qué pasaba si yo tenía esto? 2x más 4 es igual a 2 por x más 3. Esto me va a quedar 2x más 4 es igual a 2x más 6. 2x menos 2x es igual a 6 menos 4. 0 es igual a 2. Bueno, 0 es igual a 2 no tiene sentido. Entonces esto tienen 0 soluciones. Quiere decir que no tiene solución. Entonces, cuando yo tengo una ecuación, pueden pasar tres cosas. Que tenga una solución, 0 o infinita. Empiecen a grabarse esa opción de que las cosas pueden no tener solución o que pueden tener infinitas soluciones, porque eso va a empezar a convivir con ustedes y es algo que en general cuesta. Una posible respuesta es no tiene solución, otra posible respuesta es tiene infinitas soluciones. Ahora, tiene una si la ecuación es lineal. Si es una ecuación cuadrática, x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0, esta ecuación puede tener dos soluciones, porque es cuadrática, puede tener una, puede tener 0 o puede tener infinitas soluciones. Bueno, por ahora cerramos con esto acá. La próxima clase prometo entrar de lleno en ecuaciones y ver todo en ecuaciones y no hablar de más con todo lo que tiene que ver con el curso. Y abierto a las preguntas que quieran. Ahora, los horarios se los paso ahora en el grupo. En el grupo que corresponda les digo qué días y qué horarios van a ser las clases. Acuérdense, 2 clases por semana, de 1 hora,
para el que quiera comprar todo el combo, más las 42 clases, y si quieren, más las clases del final también. Cuando terminemos, podemos hablar del curso del final. Pero bueno, eso hasta el primer parcial. Me quedé congelado, no sé si es allá. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Está todo bien? Ah, mi canal de YouTube se llama Tu Profe Maxi. Hay uno que se llama Profe Maxi, creo que da clases de música. No, no soy yo. Toco la guitarra, pero mal. Tu Profe Maxi se llama. Sí. Ah, ahí le pasa el link mi hijo en el chat. Ramiro. Está congelado, ¿no? Ah, está bien. Bueno, gracias por estar. Hablamos en el grupo entonces, si no hay más dudas. Y el que se quiera quedar a la de álgebra, se queda. Sí, el que comenté ahora, es ese. Esta semana, 2000, acuérdense, esta semana. Ahí cortamos esta grabación. Igual cualquier duda que queda me preguntan por privado.